Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, vamos a presentar un repaso breve esta mañana con algunos comentarios en particular sobre el presidente Fernández y sobre la señora de Kirchner. Ayer fue el aniversario número 28 del atentado contra la AMIA, que produjo, ustedes saben, 85 muertos aquí en Argentina, en la calle Pasteur, y hubo un fuertísimo reclamo de justicia. Y yo me voy a permitir, si cabe y si se me permite, una pequeña modificación en el reclamo, ¿no? Saben ustedes que hubo, como decíamos ayer, poca presencia del oficialismo, no fue nadie, excepto el ministro de Educación, el señor Jaime Persic, que no tenemos el gusto de conocerle ni siquiera su cara, ¿no? Es decir, es una especie de misterio. Por ahí es responsabilidad de los medios, no lo sé, pero la verdad que el gobierno envió a un funcionario que no se lo reconocería por la calle, seguramente, ¿no? Y por supuesto a mí me hizo mucho ruido, como comentamos ayer, la ausencia del presidente Fernández, del canciller Cafiero y de la señora Kirchner, del expresidente Macri, ¿no es cierto? O sea, amplío la lista, ¿no es cierto?, respecto de toda la gente que no estuvo presente ayer en semejante acontecimiento. Obviamente que, como de costumbre, hubo una serie de críticas y de comentarios respecto de la justicia, pero yo aquí haría una pequeña modificación al reclamo, del que soy parte, por cierto, porque me parece que esta altura del partido reclamará a la política exterior, no a la justicia, ¿no? Me parece que el principal escollo que tiene hoy el tema de la AMIA es la política exterior. Claramente, ¿no? A ver, les presento una conjetura, si yo no tengo información específica sobre el tema, pero todavía tengo alguna capacidad para pensar, ¿no es cierto? Obviamente que esto conecta con el tema del avión. El avión es un avión que andaba por Irán, por Rusia y por Venezuela. Hoy hay una reunión en Teherán entre justamente Vladimir Putin y el gobierno iraní. En los próximos días, yo no recuerdo la fecha, pero lo hemos comentado aquí, hay ejercicios militares en Venezuela, donde participan los rusos y los iraníes, si yo mal no recuerdo. Por lo tanto, me parece que Argentina, al convivir con ese mundo, está poniendo en un muro de contención a cualquier avance en una investigación que toca todos estos puntos: Venezuela, Rusia, Irán, Hezbollah, ¿no es cierto? Entonces acá me parece que reclamar a la justicia ya es prácticamente una operación inútil, ¿no es cierto? Acá hay que reclamarle al presidente, ¿no? Hoy en día el tema AMIA se lo recuerda solamente los días 18 de julio, no conocemos ninguna actividad especial del gobierno respecto de intentar aclarar el episodio, como por supuesto tampoco respecto de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y como decía, bueno, me acordaba recién de Pancho Ibáñez, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, si uno mira el panorama de la política exterior argentina, sobre todo a partir de aquella revelación tan espectacular de nuestro querido colega y amigo Pepe Liachev, que murió tiempo después de haber revelado en el diario Perfil el acuerdo, el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, ¿no es cierto? A partir de ahí, chau, ¿no? Entonces me parece que hoy hay que mirar mucho al sendero, que es una palabra que se usa para explicar hoy en día cualquier cosa, ¿viste? Todo es claro. El sendero, ¿no es cierto? El sendero de la tragedia argentina en materia de sus relaciones internacionales, que efectivamente chocan con cualquier intento de esclarecimiento de cualquiera de estos episodios. Del atentado a la Embajada de Israel, ocurrió un tiempo antes, del atentado a la AMIA y de la muerte de Alberto Nisman, ¿no es cierto? Marcelo, perdón, hay que recordar, a propósito de lo que estás diciendo, que justamente la justicia argentina estableció que el ataque a la AMIA no fue una mano anónima. No, la justicia estableció la responsabilidad de Hezbollah y de la República Islámica de Irán. De modo que justamente la justicia encontró al responsable. Claro, obviamente. Aquí alguien me escribe, alguien llamado Lali-Lab, Pepe Liachev, un genio. Sí, claro. Sin duda. Pepe presentó en su momento el artículo más importante del momento, ¿no? Que fue la revelación desmentida por el entonces canciller Timerman respecto del acuerdo memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, ¿no es cierto? Es más, creo que Willy y yo entrevistamos al propio Timerman en aquel momento en Radio Mitre, que nos desmintió
de manera fulminante cualquier perspectiva de un acuerdo que finalmente pocos días después se conoció. Bueno, nada, así que me parece una primera impresión del día es que me parece que ya reclamar a la justicia argentina es inútil. Sí. Hay que reclamarle a la señora Kirchner, que es seguramente la autora de este sendero argentino de relaciones con países involucrados en esta clase de problemas, ¿no? Irán, Venezuela, ahora Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, ayer, como decía Willy, el dólar contado con liquidación, hacemos un brevísimo repaso de la economía, 305 pesos prácticamente. Ayer también el Banco Central perdió 130 millones de dólares de reservas. El presidente ayer planteó esta teoría tan alambicada, si cabe la palabra, tan antigua, de que el plan de los especuladores diabólicos es doble. Primero, el presidente dijo que nos quieren deprimir. O sea, hay un montón de gente que se dedica a deprimirnos. Y luego de deprimirnos, dijo, los mismos que nos causaron la depresión vienen a contarnos lo deprimidos que estamos, ¿no? O sea que el plan, según el presidente, es un plan doblemente diabólico, ¿no? Hay gente que se dedica a deprimir a argentinos y luego trabaja de explicar la depresión, ¿no es cierto? Bueno, es un razonamiento, tómeme, raro, ¿no es cierto? Sobre todo de parte de un presidente. Lo hace, qué sé yo, un legislador, un puntero político, ponele. Pero que un presidente de un país en crisis haga esta clase de comentarios equivalentes a sus críticas a Bugs Bunny, la verdad que a esta altura del partido me llaman la atención. Bueno, el presidente también acusó, por supuesto, a los turistas de ser los responsables del aumento del dólar blue. Sí. El Financial Times... Después de cuadruplicar el déficit en un año, ¿no? Después de cuadruplicar el déficit en un año, la culpa es de los turistas. Exacto. Bueno, el Financial Times ayer escribió un artículo sobre Argentina planteando que el programa financiero del país es desolador. Bueno, obviamente que según el presidente, seguramente el Financial Times estaría involucrado en este plan de deprimir gente y después ofrecer una explicación sobre la depresión, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, a mí me resultó muy impactante esta fotografía que hoy muestra el diario La Nación, la vamos a poner aquí en pantalla, que es una foto que muestra una mesa enorme y famosa mesa. La mesa más linda del Estado argentino. Exactamente, que está en el Ministerio de Economía, donde están de un lado 5 gobernadores y del otro el jefe de gabinete y la ministra Batakis, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo van a ir los gobernadores si ni siquiera va el presidente, no? O sea, no se ven fotos del presidente trabajando con su equipo. No hay, excepto cuando asumen, ¿no? Después no hay registro de reuniones de trabajo entre el presidente y, por ejemplo, en este caso, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. Perdón. Entonces me resultó una foto desoladora, ¿no? Está bien, lo van a intentar arreglar, seguramente hoy irán 2 o 3 más, como dijo Bordet, pero la verdad que la foto muestra un grado de desolación, muy importante, y además, como decíamos antes, una falta de respeto, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la ministra Batakis, ni siquiera la conozco, ¿no? Pero me parece una falta de respeto lo que ocurrió ayer, algo muy grave, ¿no? Un vacío que se le hace a alguien que tiene que manejar un descalabro de características monumentales. Por ahí lo maneja mal, lo manejará mejor, peor, no tengo la menor idea, no lo puedo saber. No, pero esto no contribuye, obviamente. Pero esto obviamente no contribuye básicamente en nada, ¿no es cierto? Bueno, atención automovilistas argentinos, porque las empresas del sector de las baterías están anunciando que pueden faltar baterías por falta de componentes para fabricarlas. Bueno, y peligran eventualmente 4.000 empleos además, ¿no? Sí. Podemos probar con empujar, ¿no es cierto? En segunda, Marcelo, ponelo en segunda. Le metés segunda, ¿cómo es el asunto? Apretás el embrague fuerte. Embrague, segunda. Exactamente, y ahí el auto efectivamente puede arrancar en el caso de que te falte una batería, ¿no es cierto? Bueno, se han inscrito 500.000 argentinos, 500.000 familias, hogares, en el bendito formulario para conservar el subsidio. Por el momento parece poca gente, sí, ¿no? Sí, exactamente. Por el momento parece poca gente en comparación con los 9 o 10 millones de personas que podrían adherir al formulario
mantener las tarifas. Bueno, hay una primera interpretación, y con esto vamos a cerrar, voy a leer algo, espero que me entre antes de las 10. Una primera interpretación respecto de los dichos de la señora Kirchner ayer contra la Corte. Y a mí siempre me resultó muy interesante, atractivo, diría yo, curioso, tratar de entender el razonamiento de Cristina Kirchner, ¿no? Me ha resultado siempre un desafío, más allá de lo obvio, ¿no? Porque lo obvio es obvio, ¿no es cierto? Uno muchas veces se enoja con la señora Kirchner como consecuencia de las barbaridades que dice, ¿no es cierto? Pero yo trato de hurgar un poquito más, de tirar un poquito de la cuerda. Entonces, claro, la primera impresión que uno tiene cuando encuentra estos dichos respecto de que la sentencia por la causa vialidad, que es la causa donde se investiga la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz, que luego derivó en la ruta del dinero K, porque no habría habido ruta del dinero K, sino habría habido billetes, digamos, de no haber habido adjudicación de obra pública, es una causa fraguada, según Cristina Kirchner, un poco escrita por los medios, y al mismo tiempo ya firmada por la Corte, que es una calamidad para los argentinos. La señora Kirchner llegó a decir ayer que la Corte está poniendo en juego las condiciones de vida de los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, claro, una primera impresión es la que tuvo, por ejemplo, esta mañana en La Nación Hernán Capielo, que era un artículo interesantísimo, interpretando el comentario que tiene es, bueno, está preparando el terreno, ¿no es cierto? La primera impresión, prepara el terreno. Claro, vos te están por condenar. Lógico. Entonces, antes de eso, salís a decir, me van a condenar, yo ya lo sé, porque son unos tipos, unos tales por cuales, etcétera. Pero me parece que vale la pena ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Porque en este caso, otra vez, la señora Kirchner exhibe un interesantísimo catálogo de cómo funciona su cabeza. Y esto va mucho más allá de un preparativo para un fallo adverso. Porque lo peligroso de Cristina Kirchner no es el preparativo, es cómo funciona su cabeza. Es la visión que tiene la señora Kirchner respecto del estado de las cosas, de cómo funciona el sistema en términos generales. Ella dijo que, bueno, podemos escuchar, bueno, la frase no puedo escuchar porque por Instagram todavía no sale, dentro de poco lo vamos a poder hacer, pero todavía no. Ella dijo que, bueno, que los medios ya anticiparon ya la escribieron, ya anticiparon la noticia. Esto es como decir, bueno, mirá, los medios pronostican que va a ser calor en Inglaterra, ¿no es cierto? Bueno, y vino el calor. Entonces vos, en vez de echar la culpa al sol, echar la culpa a los medios, ¿no es cierto? Es la misma estupidez, ¿no es cierto? Entonces, la señora Kirchner supone que la prensa no refleja los hechos, o no los pronostica, o no los anticipa, sino que los produce. Y los produce porque es parte de una conspiración. Entonces, lo que a mí me llama la atención en este caso del pensamiento de Cristina, es lo repetitivo del pensamiento de Cristina, que ella no haya logrado modificar su pensamiento luego de haber intentado por este camino durante prácticamente 15 años, ¿no? Entonces yo me acordaba esta mañana, no sé, usted dígame si tengo tiempo o no de leer 3-4 minutos, una cosa que yo escribí en 2014, creo, respecto de cómo funciona la cabeza de Cristina Kirchner cuando ella conecta a los medios y a la justicia, y supone que detrás de la justicia y los medios lo que hay es obviamente una conspiración en su contra, el lawfare, ¿no es cierto? Entonces yo tuve la oportunidad de escribir junto con Carlos Pañi, él escribió uno, yo escribí otro, un prólogo para un libro llamado Así lo viví, en donde Héctor Mañeto, el presidente del Grupo Clarín, relata los acontecimientos alrededor de la ley de medios y de la persecución que sufrió tanto Clarín como Héctor Mañeto y su familia en particular durante los años de los Kirchner, ¿no es cierto? Y el relato es muy interesante, no sé cuánta gente lo habrá leído, no fue un libro bestseller, digamos, pero es un libro crucial para entender la época, ¿no es cierto? Entonces yo escribí un prólogo muy personal, el de Carlos es más técnico, o fue más técnico, y yo puse lo siguiente: mantuvimos varios encuentros personales con el expresidente Kirchner entre mediados del 2003 y principios del 2010. El propósito de esos encuentros
era por lo general el mismo. ¿Saben una cosa, no? La única persona que vio este prólogo antes de ser publicado fue Willy, Claro. que se lo mandé para que me lo corrija. El propósito era siempre el mismo, resolver una crisis que el mismo Kirchner producía horas antes del encuentro. Como yo te llame y te diga, hijo de tu madre, te voy a matar, te voy a reventar, entonces te armo una crisis y entonces te invito a un café. Ese era un procedimiento raro que tenía. Ablandar, era para ablandar, para preparar ablandar. una reunión, ¿no es cierto? Entonces pedía a gritos mi despido de una radio o de un canal de televisión, algunas veces con éxito, o reaccionaba furioso con mis críticas a su gobierno o al de su esposa. Y después alguien, nunca él, organizaba el encuentro, con el argumento de que había que encaminar nuestra tormentosa relación, debo decir, sin demasiado éxito. Uno de los más asombrosos, aunque no el peor, ocurrió el mediodía del jueves 18 de septiembre del 2008 en el living de las oficinas presidenciales de la Quinta de Olivos. Allí estábamos un alto funcionario hoy preso, Ricardo Jaime, un misterioso empresario que desapareció del país, Ernesto Gutiérrez, en el prólogo no está el nombre, pero ahora los agrego, la entonces presidente Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y yo. No era, digamos, escribí, un ambiente demasiado amigable, ¿no? Hablamos de generalidades. Hablamos es una forma de decir. Hablaba Kirchner, pero lo hacía dándonos la espalda, mirando hacia una ventana. Dialogar con Kirchner era hasta físicamente difícil. Recuerdo que pronosticó en aquel momento el triunfo del senador McCain en las elecciones norteamericanas, que perdió con Obama, y negó de modo terminante su candidatura a diputado, que después efectivamente ocurrió. Finalizada la reunión, Kirchner me acompañó hasta el lugar donde había dejado mi auto y en el camino pronunció la única idea que le importaba transmitirme. Vos no entendés nada. No habría habido crisis con el campo sin Clarín. Ya para Néstor Kirchner, los medios no reproducían los hechos, los producían. Desconozco si Kirchner, escribí en aquel momento, creía realmente en lo que estaba diciendo, aunque lo dudo mucho, pero estaba exhibiendo una de las rudimentarias creencias que luego impulsaron el viaje del gobierno de su esposa al extravío radicalizado. Los medios de comunicación no reflejan los hechos, sino que los producen. La crisis del gobierno de Cristina Kirchner con el campo no fue el único asunto que los Kirchner incluyeron en esta lógica. La inseguridad, la pobreza, la corrupción o la violenta muerte del fiscal Nisman, mira vos, fueron también, desde esa particular perspectiva, una invención de los medios de comunicación, incluidos los internacionales. ¿Se acuerdan del Bad Information? Claro. Cuando la entrevistó un periodista norteamericano, decía, no, Bad Information. Si Néstor Kirchner, con aquella frase dicha en el jardín de la Quinta de Olivos, inauguraba una nueva doctrina sobre el origen de las noticias, su esposa llevó la ecuación original al paroxismo. No solo el campo fue un invento de Clarín, sino que ISIS fue un invento de Hollywood. Agrego yo, no está en el prólogo. Todo, a juicio de Cristina, es un invento de los medios. La crisis con el campo, o ISIS. Yo recuerdo que ella dijo públicamente que ISIS era un invento de Hollywood, ¿no es cierto? Hay que decir que esta no fue la única creencia que impulsó al gobierno de los Kirchner al extravío. Hubo otra, aún más extraordinaria, de la que me fue revelada en Olivos. Los Kirchner no eran, en rigor de verdad, el poder, sino su antítesis. Hoy lo vemos con Fernández, que hereda este razonamiento, ¿no? Es decir, él no es el poder, él es el que se contrapone a un poder que le siembra el pesimismo o le hace subir el dólar. El poder de los turistas es ahora. Antes eran las corporaciones. Por lo menos, tómeme que la pelea antes era más épica, ¿no es cierto? Era el gobierno. Se emparejó ahora. Mundo. Ahora, bueno, es el gobierno argentino, o lo que queda de él, contra los turistas, ¿no es cierto? Tómenme que es una batalla bastante menos presentable que la anterior. Bueno, los Kirchner, ahora, el verdadero poder estaba en otro lado, oculto,
vigente desde hace décadas y compuesto por los grupos concentrados, los organismos internacionales, los países del norte, las corporaciones y los medios de comunicación. Ahí estaba el poder real, unido con el propósito de perjudicar a la Argentina. Los Kirchner no eran, de acuerdo con este curioso razonamiento, el gobierno, eran la oposición. Dentro de esta lógica, ya termino, no me echen, por favor, se los pido, que ya me echaron muchas veces, las derivaciones desastrosas de la gestión de la señora Kirchner, casualmente a partir de la crisis con el campo, constituían la evidencia más elocuente de la existencia de este poder real. La Argentina se encaminaba hacia una profunda transformación, pero el poder real se encargaba de impedirlo. Como consecuencia de este accionar destituyente, ¿se acuerdan la palabra? Que se va a volver pronto la palabra. Se ponían en marcha los engranajes del extravío radicalizado. El problema no era el remedio, sino la dosis. Si, por ejemplo, la aplicación de un cepo cambiario producía problemas en el funcionamiento de la economía, la solución no era atenuarlo o corregirlo, sino aumentarlo. Los procesos radicalizados se retroalimentan del fracaso y del conflicto. Cuanto peor, mejor. Montados sobre este estudiantil sistema de creencias, los Kirchner lograron, con relativo éxito, cierta adulteración del orden político. Las noticias eran montajes. Los fracasos de la administración, la evidencia palpable de una conspiración. Los traspiés electorales, el resultado de la confusión creada en una sociedad despistada por los medios de comunicación. Esta estrafalaria estantería de creencias que exhibieron tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner para explicar los acontecimientos políticos no quedó solo en el plano de las creencias, tuvo derivaciones prácticas. La colosal maquinaria desplegada para intentar mantener a la Argentina en el fracaso tenía que tener un jefe, que era ¿quién? Mañeto, ¿no es cierto? Bueno, lo paro acá. Quiero decir con esto que este prólogo, escrito creo en el año 2014, habiendo pasado 8 años, explicaba lo mismo que hace Cristina Kirchner hoy. O sea, no le cambió un milímetro la construcción de su pensamiento. Entonces, es obvio que está ante su comentario de ayer, está preparándose para un fallo, ¿no es cierto?, adverso. Pero lo que importa en este caso es su sistema de creencias. Y el sistema de creencias de Cristina Kirchner es un tema de creencias antirrepublicano y antidemocrático, basado en estas historias, en estas fabulaciones, en estas conspiraciones, que tienen como siempre, por supuesto, a los medios que le escriben los fallos a los jueces.